Yo creo que uno de los problemas grandes dentro de la discusión es que se ha llegado a la cuestión semántica. O sea, si es control, entrega, si es ajuste, qué sé yo. Pero al final de cuentas lo que se comprende es de que los exportadores estarían obligados a entregar las divisas y evidentemente aquí tengo que hacer una precisión. Hasta el año 97 se hacía eso, inclusive en la época de los 90, pero había un mecanismo que se llamaba bolsín y el mecanismo llamado bolsín lo que hacía era agarraba todas las divisas, las subastaba y con un banco central independiente, con un banco central institucionalizado, no había ningún problema de que la entrega, claro, o sea, la entrega per se no es mala si es que está acompañada de otro mecanismo como bolsín, de subasta de divisas. Ahora, eso sí, una subasta de divisas va a sincerar el tipo de cambio. O sea, supongamos que hoy día se quiere aplicar eso, el tipo de cambio va a subir, el oficial va a subir al nivel en el cual estamos. Entonces, yo creo que en todo caso lo que tenemos que ver es cuáles son las soluciones que puedan hacer que la economía tenga dólares, tenga combustible, los precios no estén subiendo y creo que junto con eso tenga tranquilidad social, ¿no? Vamos a entrar a profundizar eso, pero sigamos un poquito aclarando qué diferencia hay entre entrega de divisas obligatoria, porque cuando uno dice entrega obligatoria de divisas obligatoria ya uno le prende la alarma. Y control de divisas, ¿por qué preocupa más control de divisas que entrega de divisas en todo caso al sector empresarial por lo menos? No, es que nuevamente ahí no ha quedado clara la discusión sobre la diferencia entre entrega y control. Entendería que es una diferencia semántica. Semántica significa de palabras. Exactamente, de palabras, de decir, mira, yo no te voy a ordenar, pero estás invitado a hacerla sí o sí, por ponerlo de otra manera. Pero el problema es el siguiente, y quiero ir a un sector donde sí se ha dado entrega obligatoria de divisas en la práctica, y es el sector aurífero, el sector del oro. Lo que sucede es de que el sector del oro el año 2022 generó 3.000 millones de dólares, de los cuales una gran parte eran de contrabando, no eran bolivianos, eran de Brasil y de Perú. Bueno, la cuestión es que en medio de todo esto, una de las medidas que hace el Banco Central es decir, miren, todos los exportadores de oro, si quieren sacar su oro, van a traerlo al Banco Central y el Banco Central les va a pagar en bolivianos al tipo de cambio oficial y el oro va a salir. ¿Qué ha sucedido? El oro más o menos ha caído a menos de un tercio. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de que en términos de exportación, los exportadores de oro en este momento ya no están yendo por el Banco Central. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que hoy día hay menos hay 2.000 millones de dólares menos como que circulan en la economía. Y el punto es de que en esas situaciones es el mercado el que está haciendo su labor, asignando los recursos. ¿A cuánto, perdón, Pablo, está el dólar definitivamente o los tipos de cambio? ¿Cuántos hay en este momento? Los tipos de cambio van a variar, están en 11 los de criptomonedas, que es un mercado chiquitito. Tengo que señalar, no es un mercado casi que en el que se transen volúmenes grandes, no es la solución, no. Y el resto usualmente está como unos 70, 80 centavos por encima, o sea, 11.70, 11.80, 12, está en torno a eso. Ahora, en el tema de la entrega, o como se lo quiera llamar, si bien el presidente lo dice, ahora el ministro de Economía dice, no es algo que pueda pasar, pero dejamos abierta la puerta y que si la situación lo amerita, se podría aplicar. Este tipo de declaraciones está marcando un rumbo que va a ir realmente hacia allá desde el análisis de usted. Yo creo que hay un detalle. Al final de cuentas, lo que se está haciendo es más bien un juego de palabras que no está apuntando a la solución del problema. O sea, lo voy a poner en ese sentido, en que sea control, entrega, imposición o algún término por ahí. Lo principal es cómo resolvemos la falta de dólares. Y la entrega no va a ser la solución. Por el contrario, yo entendería de que van a ver,
pensemos por un instante, hagamos una hipótesis de cómo funcionaría esta entrega de divisas o cómo sería, si es que uno la tendría que aplicar. Yo lo que agarro es, digo, señores exportadores, tráiganme todos los dólares. Entonces, los dólares que están circulando en este momento en la economía van a ir al Banco Central. El Banco Central probablemente diga, necesito para combustible, necesito para pagar deuda externa, y resulta de que el sector A, B y C me han pedido que necesitan divisas. Entonces, yo le estoy quitando a todo el resto una parte importante y la consecuencia es que el tipo de cambio va a subir. O sea, eso no me queda duda, porque básicamente estoy diciendo, miren, antes habían 5,000 tomates, para ponerlo en términos de tomates. Hoy día yo voy a disponer 2,000 tomates y 3,000 luego ustedes ya verán cómo lo hacen, etcétera. Esos 3,000 van a subir de precio. Sí. A eso me voy. Ahora, el gobierno dice, para esto propusimos una mesa de divisas con los empresarios y no quieren los empresarios, porque consideramos que debemos otorgarle prioritariamente al sector farmacéutico los dólares y se deben definir prioridades ante la falta de dólares. ¿Qué piensan? A ver, de manera general y nuevamente esto a título personal, repito, yo creo que por más que se haga comité, por más que se haga un mecanismo parecido o que una sola persona decida, lo que va a pasar es de que otro sector que tenía dólares ya no los va a tener y el tipo de cambio va a subir. El punto es, este es un problema de falta de dólares. No podemos estar diciendo este bolsillo va a este otro, el dinero de este bolsillo va a este otro bolsillo. La pregunta es cómo llenamos el dinero en los bolsillos. Ese es el detalle fundamental. Sí, inmediatamente se anunció en una entrevista periodística esto, ya anticiparon algunos actores políticos y económicos que hoy mismo podría subir el dólar a raíz de este anuncio. ¿Cómo ve? A ver, no sé. O sea, para ser sincero, no sé si el anuncio va a generar o no. Yo creo que en todo caso hay muchos más temas como conflictos y todo lo demás que pueden generar volatilidad al tipo de cambio. Una cosa que sí tendría que comentarles es de que en todo el mundo el precio más volátil se llama tipo de cambio y es el precio ante cualquier noticia que reacciona. Por ejemplo, en Chile, donde viví 6 años, si el precio del cobre bajaba, el tipo de cambio subía ese rato. O sea que ante conflictos, ante esto, es el precio que más va a sentir. Yo no sé si va a reaccionar, no va a reaccionar, eso lo vamos a ver después. Pero nuevamente, lo fundamental es qué hacemos para tener dólares. Ahora, sí, más que como usted lo califica como un anuncio, pero esto ¿de qué forma afectaría a inversión? La inversión extranjera, la inversión de los mismos empresarios la acá en el inversión ya país. está afectada. O sea, mire, hay tantos problemas en el país, hay tanto ruido político y social de que en este momento la inversión ya está afectada. No hay forma en la cual, si yo quiero que la inversión venga, necesito medidas que sean contundentes para favorecer la inversión. Tenemos un vecino que es Paraguay, que está aprovechando todos los influjos de inversión de no solo de Bolivia, sino de Argentina y de otro, e inclusive de Uruguay. Entonces, la inversión en este caso no es marginal. Yo sí tengo que señalar es que si no se toman medidas, la inversión, las empresas que conocemos acá poco a poco van a ir marchándose. ¿Y la propuesta que salió de la CAINCO, en qué quedó? Porque fue una propuesta interesante que escuchamos en la tomada en cuenta. Es que a ver un ratito, eso es fundamental, entender qué hizo la CAINCO y cuál fue la propuesta. El año pasado lo que dijimos, y voy a empezar muy breve, el año pasado dijimos, mire, no queremos que la situación se deteriore, ¿por qué no buscamos cuáles son los sectores que generan más rápidamente dólares, que eran 5, ¿no? Y también vemos cuáles son las medidas para que hidrocarburos, minería y litio puedan brindar dólares. Eso fue el año pasado. Este año la situación ha cambiado dramáticamente y hoy día estamos derechamente en una crisis de balanza de pagos. ¿Por qué? Y solo como para tomar algunos indicadores. Si bien el PIB del primer trimestre ha sido 1,3 aproximadamente, a mí la cifra que más me llama la atención es la de marzo. Hay un cálculo mensual de lo que se llama el índice global de actividad económica y ese está cayendo a más de 1%. O sea, ya en marzo la actividad económica boliviana ha caído. 2,
Los indicadores de precios, los distintos, tanto de precios al por mayor productor y al consumidor, ya muestran una subida importante y van a seguir subiendo, dada la tendencia y todo. Eso es inflación. Eso es inflación. Entonces, ya estamos con todos los síntomas y en este momento lo que necesitamos hacer es estabilizar poco a poco al paciente. El paciente necesita medidas que le puedan estabilizar el signo cardíaco, la presión, todos los signos vitales. A ver, Pablo, pero hay 17 anuncios de acuerdo con el sector empresarial. Ahí se ha mantenido ciertamente al margen Cainco. No vamos a entrar en detalles porque usted es más un técnico de Cainco, ¿no?, que una voz institucional, o si quiere la da. Pero, a ver, ya han planteado 17 medidas, han anunciado algunos decretos esta semana. Ya que hablamos de acciones urgentes para el paciente, se habla de esta liberación de aranceles para maquinaria, para insumos agrícolas, se habla de la biotecnología ya como que se estuviera destrabando. Y bueno, la búsqueda de recursos internacionales, el presidente decía, estamos buscando alguien que no sea el FMI, pero estamos buscando, dijo el sábado en una entrevista. Y además pedimos que se desactiven los créditos del Parlamento. Son 17 medidas, han creado inclusive un gabinete turístico a propósito de las sugerencias de Cainco. ¿Estas medidas van a ayudar o no van a ayudar a estabilizar al paciente? Van a ayudar parcialmente. ¿En qué sentido? Y uno, yo creo que está bien que se tomen las medidas del caso. O sea, creo que de las 17 hay varias que pueden contribuir a que la economía se recupere, pero ojo, que aquí hay una cosa fundamental y quiero plantearlo el problema así. Soy una persona que estoy gastando por encima de mis posibilidades y hay dos formas de solucionar este problema. La forma 1 se llama aumentar los ingresos, que es a lo que apunta básicamente las 17 medidas, y la otra se llama bajar los gastos. No puedo, piensen como familia, supongamos de que yo gano 3,000 y que estoy gastando 4,000, algo tengo que hacer. Entonces las 17 medidas en general apuntan a subir. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que no suben inmediatamente, no hay forma en la que los sectores puedan generar recursos. En el estudio del año pasado de Cainco lo que nosotros dijimos es, miren, esto toma tiempo y revisando en el documento actual cuánto dura una crisis como de balanza de pagos en la experiencia internacional, estamos hablando de 3 a 4 años. Entonces, ¿para qué sirven los 17 puntos? Fundamentalmente para tener recursos más adelante. Claro. Mientras tanto, lo que tiene que hacer la economía en su conjunto y especialmente el sector público es ajustar hacia la baja algunos ítems que pueden servir para liberar recursos. Que va a ser difícil en etapa electoral. Y la subvención, por ejemplo, sería la suspensión de la subvención. De las 6 medidas que en la parte fiscal nosotros hemos planteado, hay 2 que vemos que pueden generar $1,000 millones y 10,000 millones de bolivianos. Y los explico de manera muy sencillita. El primero tiene que ver con la inversión pública en empresas públicas. ¿Y qué me refiero? Que ahí tenemos aproximadamente como $1,000 millones que si en este momento, digamos, se postergan, yo no estoy diciendo que no se hagan, porque eso ya es la discusión política, ya verán las autoridades del siguiente gobierno, etcétera. Ahí ya tenemos $1,000 millones liberados de dólares y eso le va a dar oxígeno. A nuestra economía le faltan como 2.500 millones de dólares. Entonces, con eso ya la presión disminuye a 1.500. Segundo, en el caso de la subvención, es una medida que yo no sé por qué hace años no se la ha hecho. Creo que hubo un miedo exagerado por lo que pasó en 2010. O sea, de que muchos piensan que en 2010 la población se levantó y dijo esto y lo otro. Y yo estaba en el Banco Central 2010 y yo lo que me acuerdo es sí hubo descontento, pero un descontento manejable. Esa época había dinero, había muchas otras cosas y creo que a raíz de eso se dijo mejor no toquemos este tema cuando hay soluciones técnicas para esto. Mire, tanto es así que el FMI tiene un curso en línea que es cómo remover subsidios energéticos. No somos el primer país que tiene subvenciones o subsidios. ¿Por qué se debe remover el subsidio? Porque en este momento el subsidio sirve para todos y hay
unos que lo vamos a poner no necesitan el subsidio y otros que sí podrían necesitarlo. Para eso se necesita una medida que se llama focalización, y focalización es tratar de que este subsidio, esta subvención pueda ir a ese sector vulnerable, porque en la propuesta nosotros decimos, mire, tenemos que remover el subsidio, pero ojo, demos apoyo a la población vulnerable, porque no le vamos a decir, mire, va a subir el pasaje del micro y listo, usted aguante como sea. No, eso no. O sea, uno tiene que ver las medidas que apoyen a población vulnerable, a sectores que puedan aportar a la producción. Eso es fundamental. Pablo, hay mucho por profundizar realmente. Ustedes tienen una propuesta como centro de investigación de la CAINCO. La propia entrevista que dio el sábado el presidente a un medio extranjero es para profundizar. Él dice, yo me peleé mucho con los ministros del gabinete, no entendieron el modelo y esta es la consecuencia. Dice, él dice que no se invirtió en hidrocarburos. No sé si usted tiene una percepción corta sobre esa apreciación del presidente, de que él eternamente se peleó con ministros del gabinete económico en la era de Evo, cuando era ministro de Economía, y no le respondieron en el sentido del modelo. Yo prefiero no comentar lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro y demás. ¿En qué sentido? En el sentido de que mi responsabilidad en este caso es técnica. Yo y nuevamente voy a decir, si no se hacen esos ajustes, el punto es de que vamos a seguir gastando por encima de lo que tenemos. Y en el caso de la subvención, solo un detalle. Eso podría liberar 10,000 millones de bolivianos al sistema financiero, o sea que eso pueda generar crédito. Entonces, 1,000 millones de dólares para usarlos en el extranjero y 10,000 millones de bolivianos de manera general. Yo en eso sí tengo que señalar de manera técnica de que, por ejemplo, estas dos medidas son mejor que la de los empleos públicos. ¿En qué sentido? Pensemos en este instante que votamos a todos los empleados públicos. Los votamos a todos, maestros, profesores, burócratas y todo. ¿En qué moneda ganan ellos? Claro. ¿En qué moneda ganan? Bolivianos. ¿Cuántos dólares ganan? Ni uno. ¿Se dan cuenta que eso no se arregla? Inclusive la subvención, removerla no genera dólares. Genera menor presión al sector público. Sus dos medidas urgentes son entonces reducción de la subvención y dejar sin efecto 1,000 millones de dólares en inversión pública. Sí, como una manera de descomprimir. Con eso se descomprime un poco la situación ya. Se alivia. Hoy sin referéndum, porque no hay referéndum hasta ahora, habrá que ver si el presidente va a tomar decisión sobre la subvención, una consulta que se le estaba tirando el pueblo. Habrá que ver si no hay referéndum, toma la decisión de ver qué va a hacer con este tema, ¿no? Pablo, sí. Usted es técnico, perdón, ¿iba a decir algo más? No, sí, yo iba a decir de que el problema, tratando de distinguir la parte política y la parte técnica, es que para comprar combustible se necesitan dólares. Yo la pregunta que me hago de todas maneras es, ¿de dónde va a conseguir el país, no estoy hablando del gobierno, el país, los dólares para comprar combustible? Entonces, en ese sentido, creo que hay muchos ajustes como los que estamos planteando que se necesitan hacer, una cuestión de sentido común. Sí, a propósito, usted es técnico, la CAINCO se ha pronunciado sobre el censo, ¿cómo lo está viendo el tema? De manera general, yo creo que a todos, y igual he estado viendo datos de censos y otro tipo de cosas, creo que nos llama la atención. O sea, ¿qué revela esto? Desafortunadamente, la falta de credibilidad de las instituciones públicas. Yo creo que ahí uno de los corolarios de esto es que algunas instituciones, el INE, el Banco Central, inclusive empresas públicas, deben ser institucionalizadas. ¿A qué me refiero? Tener directorios independientes, estar separados a un lado. El segundo aspecto que me llama la atención de todo esto es que pensemos que todo está correcto. Tendrían que haber emigrado como 1.200.000 personas aproximadamente, porque tenemos el censo 2012, los nacimientos, las defunciones, eso es registro administrativo, y acá uno dice, ¿y qué pasó con el resto? Y estoy hablando de bolivianos, no estoy hablando solo de ciudadanos de aquí y de allá. Y hay un detalle técnico, miren, los conteos poblacionales hoy día se hacen con satélite. ¿A qué me refiero? De que hay por lo menos 5 a 10 portales gratuitos en internet que están provistos por Meta de Facebook, por
la NASA y todo, que dicen, a ver, tomando en cuenta edificaciones y cuenta edificios, ni siquiera es que una cosa de decir está poblado, no. Entonces ahí las cifras son un poco más altas que las reveladas por el INE. En mi opinión, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que ir desde la perspectiva técnica para saber cuál es el rompecabezas, ¿no? O sea, no podemos quedarnos con una cifra, sino comprender qué está detrás. Lo que yo, ya esto a nivel personal, he encontrado es que muchas veces las explicaciones, la verdad, lo vamos a decir, está como al medio de todas estas. O sea, no es la explicación de acá, ni la de acá, ni la de allá, sino una que está por este otro lado. En ese sentido, sí creo que ha bajado las tasas de natalidad. Eso, miren, en 2018 nos tocó hacer un estudio para CAINCO y contratamos un demógrafo. Y ahí salía evidente que la tasa de natalidad, de fecundidad, iba a caer. En esa parte, digamos, yo creo que el INE está en lo correcto en la explicación. Pero ya cuadrando las cifras, hay otras cifras que uno dice, ¿y qué ha pasado acá? Algo tiene que haber pasado. Y eso necesita un estudio técnico. Sugeriría de que venga un equipo externo o alguien que diga, y el propio INE que diga, miren, esta cifra corresponde a esto, se habrían ido del país tantos. Creo que necesitamos más certezas que dudas.